Saludos, mi nombre es Jaish Carelli, soy estudiante del recinto online de la Ana G. Méndez University. En esta corta presentación voy a estar abundando acerca de lo que son los elementos químicos, pero antes debemos saber que todo lo que tiene masa y todo lo que ocupa un lugar en el espacio pues está formado de materia. Entonces esa materia está formada por los elementos. Ahora sí, bien, ¿qué son los elementos? Pues son sustancias que están formadas por átomos y no pueden descomponerse en ninguna otra sustancia por medio de ningún procedimiento. Por eso es que sus átomos tienen características físicas únicas. Entonces hay dos tipos de elementos químicos, están los que surgen de manera natural, como por ejemplo el carbono, que fue el elemento que estuve escogiendo para esta presentación, y este es un elemento que sin duda es indispensable para la existencia de la vida animal y vegetal aquí en la Tierra, que de hecho es el cuarto elemento más abundante en el universo después del hidrógeno, del helio y del oxígeno. Y es el único elemento de la tabla periódica que es capaz de poder reunir las propiedades necesarias para construir órganos, cuerpos de animales y plantas. Y si continuamos hablando de sus características principales, podemos también decir que es capaz de enlazarse un solo átomo con hasta 4 átomos de carbono o átomos de diferentes elementos. En su estado puro y natural es de estructura cristalina, pero la apariencia contrasta del negro del grafito a la transparencia, claridad y brillo intenso de los diamantes puros. Está presente también en estado de cuerpo simple, por ejemplo el carbón y los diamantes, en compuestos inorgánicos como el CO2 y de compuestos orgánicos como la biomasa, el petróleo y el gas natural. Es decir, que tiene varias formas alotrópicas. Irónicamente es suave, un ejemplo de esto es el lápiz, y también el diamante, por otro lado, que es el material conocido de mayor dureza. Y su temperatura de fusión y de sublimación es muy elevada. Entonces pertenece a la familia de los carbonoides, que eso está ubicado en el grupo 14. Es un no metal tetravalente y se encuentra en el segundo periodo. El carbono tiene como símbolo químico la letra C y su número atómico es el 6. Su masa y peso atómico consta en 12.01. Y como dato curioso, este elemento fue descubierto hace más de 200 años por Antoine Lavoisier en el 1789. En su tratado de químico, él ya reconocía el carbono como un elemento muy importante. Y desde entonces podemos decir que los usos prácticos del carbono envuelven lo que es al petróleo y a sus derivados, a los combustibles básicos que mueven a nuestras sociedades, y pues es una fuente de energía útil para el consumo doméstico y también para las actividades de trabajo. Como combustible fósil se utiliza en compuestos en forma gaseosa, por ejemplo el metano y el butano. Y por otro lado, en forma líquida lo vemos formando parte de los compuestos de la gasolina. Además, el carbono vegetal se quema en los hornos en forma sólida. El calor liberado en cada una de las reacciones en las que participan compuestos de carbono con el oxígeno es aprovechado para producir electricidad o para mover vehículos, y también lo usamos para cocinar y para calentar. Y por último, otros de sus tantos usos prácticos es que se utiliza para el desarrollo de fármacos, se utiliza para fabricar materiales plásticos, para fabricar fibras sintéticas, materiales aeroespaciales y materiales fotovoltaicos. Por otro lado, pasamos ahora con los elementos creados por el hombre, que serían entonces lo que llamamos los elementos sintéticos, y en este caso escogí de ejemplo el tecnecio, que de hecho su nombre es proveniente de la palabra griega teknos, la cual significa sintético o artificial. Entre sus características principales podemos destacar que es un metal sólido a temperatura ambiente, que es un elemento más ligero, carente de isótopos estables, que no tiene forma estable, es dúctil, es gris plateado, tiene una estructura cristalina y que es fácilmente oxidable. El tecnecio pertenece a la familia del manganeso, se encuentra en el grupo 7, que son de metales, y es un metal de transición. En la tabla periódica está representado como Tc y su número atómico es el 43. Tiene una masa atómica de 97.91 y un peso atómico de 98. Este fue el primer elemento en ser descubierto mediante su obtención de manera artificial, confirmándose su formación en el 1937 en la Universidad de Palermo en Italia por Carlo Perrier y Emilio Segre. Que de hecho, como dato curioso, estuve leyendo que Emilio era el que sospechaba que la formación de este elemento
podía tener como que lugar en el ciclotrón, y por eso fue que él convenció al que lo inventó para que entonces le diera algunas muestras descartadas que se hubiesen vuelto radiactivas. Y entonces, mediante el análisis que él tenía con Carlos, ¿verdad?, entre los dos, fue que detectaron que su actividad y comportamiento difería del que se esperaría del molibdeno, y eso fue lo que lo hizo pensar que podía deberse entonces a la presencia de este nuevo elemento, ¿verdad?, en aquel entonces nuevo. Pasamos ahora a lo que serían sus usos prácticos, y es aquí en donde me pareció bien interesante este elemento, porque al principio, cuando fue descubierto, pensaban que solo se podía crear de forma artificial y que no se podía hallar en la naturaleza, pero irónicamente resulta que sí se puede. Y se dieron cuenta porque descubrieron que hace millones de años había ocurrido una reacción nuclear en África, en un depósito de uranio que aún habían como que pequeñas trazas de elementos radiactivos. Entonces, entre ellos encontraron el ternecio. Y uno de sus isótopos, que es el ternecio 99M, tiene un uso súper útil porque es un átomo que se descompone en cuestión de horas, generando rayos gamma, que es una radiación que puede ser utilizada para producir lo que conocemos ahora como imágenes médicas. O sea que el ternecio vuelve al hueso visible, aunque también si se mezcla con otros productos químicos puede ser llevado a varios órganos, como por ejemplo el vaso, los pulmones, el hígado, los ganglios linfáticos y el corazón. Además, el ternecio podría ser utilizado también por las compañías farmacéuticas para investigar los efectos de sus medicamentos experimentales. Y con estos detalles que a mí me parecieron sumamente interesantes, concluyo mi presentación. Espero haya sido de su agrado y me despido. Gracias.